Hola, buenos días. Es martes 26 de octubre. El título de la lección para el día de hoy es ¿Porque extranjeros fuisteis? Oramos. Señor, gracias, muchas gracias por este día, por la nueva oportunidad que nos da de vivir. Ahora, Señor, que al estudiar nuestra lección y compartirla, que sea de bendición para nosotros y para nuestros amigos y hermanos que nos escuchen. Le pedimos, Señor, que usted nos instruya todos los días. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Deuteronomio 10:19. ¿Cuál es el mensaje para el antiguo Israel aquí? ¿Cuál debería ser el mensaje de este versículo para nosotros también? Siglos antes el Señor le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Génesis 15:13. Y además en Génesis 17, 10, vamos a leer 17:8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y en Hechos 13:17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. Esto es por supuesto lo que sucedió. Y en los primeros capítulos del Éxodo, la dramática historia de su redención y la salvación de Egipto. Lo podemos mirar ahí en Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y en Éxodo 15:13, cuando dijiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Se registró para la posteridad como anuncio de la redención y la salvación que se nos ha dado en Cristo Jesús. En este versículo el Señor quiere que recuerden dónde habían estado y lo que habían sido, es decir, extranjeros en otra tierra. En otras palabras, el Señor les dice: recuerden cuando eran marginados y esclavos de la sociedad, estaban a merced de quienes eran más fuertes y podían abusar de ustedes. Aunque Israel era una nación escogida, llamada por Dios reino de sacerdotes, como dice Éxodo 19:6, y aunque había algunas diferencias entre ellos y los extranjeros que vivían entre ellos, especialmente en lo respectivo a algunos servicios religiosos, en materia de derechos humanos, el extranjero, la viuda y el huérfano debían ser tratados con la misma equidad y justicia que los israelitas nativos demandaban para sí mismos. Y leemos en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Como cápsula al versículo que el Señor estaba diciendo al antiguo Israel acerca de cómo debían tratar a los débiles que hubiera entre ellos, esta advertencia a Israel acerca de cómo debían tratar a los marginados de ninguna manera era la norma del mundo antiguo, donde en algunos casos los marginados eran tratados como animales o aún peores. En contraste, Israel debía ser diferente, una luz para las naciones, y esa diferencia se lucirá en el Dios al que adoraban, en cómo lo adoraban y en todo el sistema de verdades que Dios les había dado. Sin embargo, su trato amable hacia los marginados podría haber sido un poderoso testimonio al mundo de la superioridad de su Dios y de su fe, que en cierto sentido era el objetivo de su existencia como pueblo: dar testimonio al mundo acerca de Dios. Y en el comentario leemos: los que creen la palabra de Dios lean las instrucciones contenidas en Levítico y Deuteronomio. Ahí verán qué clase de educación se daba a las familias de Israel. Si bien el pueblo elegido por Dios debía destacarse y ser santo, separado de las naciones que no le conocían, tenía que tratar bondadosamente al extranjero. No debía despreciarlo porque no pertenecía a Israel. Los israelitas
tenían que amar al extranjero porque Cristo moriría tan ciertamente por él para salvarlo como lo haría para salvar a Israel. En sus fiestas de agradecimiento, cuando ellos recordaban las bendiciones de Dios, el extranjero debía ser bienvenido. En el tiempo de la cosecha había de dejar en el campo una porción para el extranjero y el pobre. Así los extranjeros también participaban de las bendiciones espirituales de Dios. El Señor, Dios de Israel, ordenó que fuesen aceptados si decidían formar parte de la sociedad que lo reconocían como Señor. De esta manera conocerían la ley de Jehová y la glorificarían mediante su obediencia. Dios también desea hoy que los hijos compartan sus bendiciones con el mundo, tanto en las cosas espirituales como en las temporales. Las preciosas palabras que siguen acerca del Salvador se dijeron para beneficio de cada discípulo de todas las épocas. Ríos de agua viva brotarán de su corazón. San Juan 7:38. Pero en vez de compartir los dones de Dios, muchos de los profesos cristianos se enfrascan en sus propios y mezquinos intereses y privan egoístamente a sus semejantes de las bendiciones. Dios no aprobará ningún medio por el cual un hombre, aun en el menor grado, domine o oprima a su prójimo. La única esperanza para el hombre caído es contemplar a Jesús y recibirlo como su único Salvador, tan pronto como el hombre comienza a formar una regla de hierro para otros hombres, tan pronto como empieza a enjaecer a los hombres y a guiarlos siguiendo los dictados de su propia mente, deshonra a Dios y pone en peligro su propia alma y las almas de sus hermanos. Dios espera que sus obreros sean bondadosos. ¡Cuánta misericordia revela el trato de Dios! Vamos a mirar en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17 al 20. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de persona, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, él seguirás, por su nombre juraréis. Y en segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 5, 6 y 7. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y en segunda de Crónicas 29, si mal viniere sobre nosotros, o espada, de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Y en primera de Pedro 1:17, y si invocares por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero las reglas de Dios han sido descuidadas y se ofreció fuego extraño ante el Señor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con los demás. Mateo 7:12. En la seguridad del amor de Dios hacia nosotros, Jesús ordena en un abarcante principio que incluye todas las relaciones humanas que nos amemos unos a otros. En nuestro trato con otros, pongámonos en su lugar, comprendamos sus sentimientos, sus dificultades, sus chascos, sus gozos y sus pesares. Identifiquemos con ellos, luego tratémoslos como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Si cambiásemos de lugar con ellos, esta es la regla de la verdad y la verdadera honradez. En otra manera de expresar esta ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Es la médula de la enseñanza de los profetas, un principio del cielo. Se desarrollará en todo lo que se
preparan para el sagrado compañerismo con Él. Interesante la lección. El día de ayer también miramos algo de esto, ¿no? De cómo necesitamos amar al extranjero. Y hoy Dios nos dice que amar al extranjero, porque extranjero fue Él. Fuimos y seremos como los que están en otros países. Ahora, es algo maravilloso, ¿no? El desear ser tratado de la mejor manera. ¿Verdad que a ti te gusta que te traten bien? Como esposo. Cuando llegas del trabajo, ¿cómo te gusta que te reciban? Con un vaso de agua fresca porque vienes cansado. Con la comida caliente. ¿Cómo te gusta? Yo sé que tú deseas que te traten bien. Que te quiten los zapatos. Que te digan siéntate aquí. Es agradable, ¿no? Que te traten bien. Pero ahí está la otra parte. A ti te gusta que te traten bien, la comida caliente, tu ropa planchada, tu ropa lavada, todo. Y ahora, ¿cómo estás tratando tú a tu pareja, a tu esposa? Vamos a ponerlo de otra manera. Dios te ha bendecido tanto que tú tienes un poquito de dinero, tienes una pequeña empresa o una gran empresa. ¿Y cómo tratas a tus empleados? ¿Los tratas bien? Recuerda que tú también en algún tiempo fuiste empleado. ¿Crees que el salario que tú les das les alcanza? Sabes, ya hace unos años, no tenía trabajo y alguien me ofreció un trabajo y me dijo, te voy a pagar de acuerdo a tu capacidad. Y yo le dije, está bien. Íbamos a hacer cercas para el ganado y teníamos que hacer un agujero de 2 pies, un poco hondo, para sembrar los postes, y a esos postes teníamos que echarle cemento. Así me dijo él que vamos a hacer. Mas sin embargo no era cierto, tenía que hacerlo yo todo. Y ese día yo terminé bien cansado, sin comer. Aún me acuerdo y me da risa. Sabes que la hora del lonche, él pasó ahí cerca de mí y me dio un refresco y un panecito. Y yo dije, este hombre es bueno. Y yo luego después yo le pregunté, oye, ¿de a qué hora tengo que tomar mi break para tomar mis alimentos? Y me dijo, tu break ya acabó cuando te pasé dando el refresco y la soda, ese fue tu break. Oh, es difícil. Bien cansado. Entonces cuando yo llegué a casa, yo me imaginé así, por lo menos este hombre me va a pagar a 10, a 11 o 12 dólares la hora, porque es demasiado trabajo. Mas sin embargo me pagó a 5 dólares la hora. Estaba un poco molesto, en verdad. Me dolía el cuerpo, las manos. Pero no lo supe del salario hasta que terminó la semana. Y le dije, no voy a ir ya. Te voy a dar un aumento, me dijo. Y fui otra vez, otra semana, y me pagó a 5.25. Le dije, aquí llegué, ya no más. Y vino a buscarme que regresara a trabajar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tú no quieres un trabajador, tú quieres un esclavo. Y ese tiempo se acabó. ¿Tú crees que no duele que te traten mal? Sí, Dios lo sabía, porque el pueblo de Israel había sido oprimido allá en Egipto, habían sido esclavos, no gozaban de ninguna libertad, no tenían buenos alimentos, no vivían bien, era una vida miserable, y Dios los sacó a algo más bueno. Y es por eso que Él les recuerda, ama al extranjero, sí, porque recuerda que fuiste extranjero. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Que esto es la ley. Y en Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y en Lucas 6:31. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Vamos a ir a Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios que no ha visto? Es interesante, ¿no? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, a alguien que no hemos visto, y amar y dejar de amar a nuestro prójimo que lo miramos? Y ahí en Primera de Juan también, pero capítulo 1, versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Hay muchísimas cosas que podemos compartir, como en Primera de Juan capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Qué bueno, qué maravilloso es cuando tú dices que amas a Dios, ¿verdad? Y lo podemos mirar también ahí en Mateo capítulo 25, versículo 31. Encontramos cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino apartado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuánto te vimos forastero y te recogimos y desnudo y te cubrimos? ¿O cuánto te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces podemos mirar que aquí Dios está diciendo que necesitamos aplicar la regla de oro. Y podemos mirar este ejemplo que lo encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo que dice Juan es cierto en Primera de Juan, ¿verdad? Él pensaba que amaba a Dios. Él pensaba que guardaba los mandamientos, pero a su manera. Yo pienso que soy fiel a Dios a mi manera. Tú piensas que eres bueno a tu manera, que le eres fiel a Dios a tu manera. Tú crees que amas a Dios a tu manera, pero no es a tu manera ni a mi manera. Esa es la manera que Dios quiere que le amemos. Este joven piensa que él es bueno, porque maestro bueno quiere decir que yo soy bueno. Voy a hablar con alguien bueno. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Yo ya he hecho todo, ya guardé los mandamientos. Pero no era cierto. No amaba a Dios. Él solo vivía en la mentira, en el engaño, en la falsedad. Tampoco amaba a su prójimo, porque sus trabajadores sufrían para llevar ese pan a su casa y él no les pagaba el salario justo. Él se había hecho rico a causa de los pobres, de la opresión, y no estaba dispuesto a compartir la pobreza con ellos, la riqueza con ellos. No, tampoco iba a estar dispuesto a compartir la vida eterna con un pobre. Porque ¿cómo sería vivir con un pobre? Pero se le olvidó que él no nació rico.
Cuando Él vino a este mundo no trajo nada. Cuando tú llegaste a este mundo, cuando yo llegué a este mundo no traje nada. Y cuando me muera no me llevo nada. Lo que me preocupa es qué estoy haciendo hoy. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Sabes? A veces pensamos que somos buenos. Y si tú tienes tiempo, puedes leer el libro de Nehemías. El libro de Nehemías solo habían unos cuantos ricos. Habían abusado de los pobres. Y cuando Nehemías llega, dice, devuélvale su propiedad, devuélvale su dinero. ¿Sabes? Daban dinero a préstamo y le cobraban tantísimo interés. Y ese interés no se podía pagar y ese dinero no se podía pagar y perdían sus tierras. Esa era opresión. ¿Cómo ellos podían decir que amaban a Dios si estaban matando a su prójimo? Triste, ¿no? Pero es una realidad. Este es nuestro mundo. No ha cambiado. Y va a cambiar hasta que Cristo venga. A veces se hace difícil porque yo sé que te cansas. Todo lo que tú miras. Y tú dices, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? ¿O cómo es que podemos llamarnos cristianos cuando nos estamos odiando los unos a los otros? Ojalá que Dios pueda transformar nuestro corazón, nuestros pensamientos y que podamos aprender a vivir diferente como Él quiere. Este joven se fue triste porque no estaba dispuesto a compartir. Probablemente tú duermes bien, comes bien, pero nunca te has preguntado si tu trabajador le alcanzó el sueldo para comer hoy. Nunca te has preguntado si él tiene problemas. Nunca te has preguntado si su salud está bien. Hay personas que llevan 20, 30 años trabajando en esa empresa y al final de cuentas los corren. Como que si no valieran nada cuando le han entregado toda la vida a esa empresa. Triste. Que Dios nos ayude. Que nos ayude. Lo necesitamos. Oramos, Señor, gracias porque usted es bueno. Porque a pesar de que le fallamos, nos perdona. Y hoy nos da una nueva oportunidad para volver a ese camino que usted quiere que vivamos, Señor. Por favor, ponemos nuestra vida en sus manos, nuestra salud. Hay tanta enfermedad, Señor, que usted los puede restaurar. Hay cosas que nosotros podemos hacer, pero hay muchas que no podemos hacer. Y esas que no podemos hacer las ponemos en sus manos. Por favor, tenga misericordia de nosotros. Bendiga nuestros hogares, nuestras familias. Por favor, se lo pedimos. Se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana, si así Dios nos los permite.